Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 21 de octubre del 2021, y es hoy, jueves. El día de hoy vamos a estar platicando sobre cómo es que se realiza un análisis septa ya en la práctica. Pero antes de eso vamos a terminar las exposiciones por equipos. Me parece que solamente faltaban un par de diapositivas del último equipo, entonces les voy a pedir que se vayan preparando y empiecen a compartir su presentación, por favor. Mientras el equipo se prepara y empieza a compartir, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Empezamos, como siempre, por Aguilar. Presente. Aranda. Presente. Bernal. Presente, profe. Está dando. Bocanegra. Presente. Cantú. Presente. Castañeda. Presente. Cortinas. Presente, profe. Cuevas. Presente, profe. De los Reyes. Presente. Galarza. Presente. Garza. Presente. González. Presente. Gutiérrez Baldazo. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Limón. Martínez. Presente, profe. Morales. Metro. Presente. Ramos. Presente. Santillán. Sustaita. Trejo. Valle. Presente. Zúñiga. Ok. Regresamos con Morales. Sustaita. Ok, gracias. Y Zúñiga. Presente, profe. Presente. ¿Quién? Zúñiga. Listo, ahora sí. Ok, gracias, Atala. Bien, vamos entonces a continuar con el equipo. Estábamos hablando sobre factores o variables o fuerzas tecnológicas. Ya hablamos de todas las demás fuerzas o factores, ya hablamos de los sociales, los económicos, los políticos y los ambientales. Solamente nos resta terminar de hablar sobre los tecnológicos, que ya hemos visto en buena medida en la sesión de ayer. Vamos solamente a concluir y después seguimos platicando. Adelante, equipo. No sé si están hablando, equipo, pero no los escucho. En todo caso, este diapositiva... Ok, profe, una disculpa, es que creí que le tocaba a José Luis, pero no pudo entrar, y pues supongo voy a poner yo. Correcto, esta parte ya la vimos, entonces ya vamos a lo que sigue. Sobre el Papa John's y la tecnología que implementó. Dice, su tecnología ha sido un factor clave en el éxito que ha tenido contra su competencia. Maneja un sitio web interactivo que genera una mayor accesibilidad para sus clientes. Pues básicamente, ahorita, profe.
Básicamente, pues, como muchas otras páginas, pero hablando de la competencia, crean sus propias páginas y eso de sus propias páginas de internet y pues tienen más eficiencia, más marketing, más publicidad y eso es un factor tecnológico, una fortaleza que tienen las empresas, hablando del factor tecnológico, como el e-commerce y todo eso que se hace, pues es tecnología y es una fortaleza. Siguiente, por favor. ¿Querías comentar algo, Atala? Sí, es que yo iba a exponer, pero no me di cuenta que tenía el micrófono apagado y estaba hablando. Ok, adelante. Sí, no te preocupes. La que sigue, por favor. ¿Quién la...? Eugenio. Ok, profe. Ok, sí, administración estratégica. En las industrias de la tecnología, la identificación y evaluación de oportunidades y amenazas tecnológicas constituyen la parte más importante de la auditoría externa de administración estratégica. Las empresas deben buscar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades tecnológicas y lograr ventajas competitivas y sostenibles en el mercado. Básicamente, que en la administración estratégica es muy importante la tecnología, la alta tecnología en las industrias, que dice que deben de buscar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades, por ejemplo, como lo hablábamos hace tantito, en la clase pasada, se crean sistemas de tecnología que, que se usan para aprovechar las oportunidades que tenemos con la tecnología, algo así, lo entendí yo. Y pues esto logra ventajas competitivas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, el Face tiene el apartado de marketing y de empresas, y básicamente innovaron, hicieron con la tecnología algo muy, muy innovador y que se puede aprovechar mucho. Básicamente, para cerrar ya la diapositiva, la presentación, la tecnología es muy, muy importante en el día de hoy para las empresas. Si no la ocupas, la aprovechas, no vas a crecer. Y es todo, profe. Ok, muy bien. Gracias, equipo. En esta última parte, pues bueno, el equipo nos comentaba o nos reiteraba la importancia que tiene la tecnología para algunas empresas. En el caso específico de Papa John's, se nos comenta un ejemplo, o lo comenta David, porque ellos fueron una de las primeras empresas dedicadas a la venta de comida a domicilio que implementaron la modalidad de en línea. En la actualidad podemos pedir en línea prácticamente en cualquier lugar, sea una empresa grande como una que tiene franquicias y tal, o sea una empresa pequeña. Podemos simplemente sacar una app en el celular con Uber Eats, por ejemplo, buscar la empresa de la cual queremos comprar y hacer un pedido y listo. Es muy sencillo. Pero antes, hace 5 o 10 años, y obviamente antes de eso, las empresas pues no tenían esta posibilidad, no existían estas plataformas de venta en línea y por ende pues era mucho más complicado. ¿De qué manera pedíamos antes? A través del teléfono. Entonces teníamos que llamar por teléfono y si no te gustaba hablar por teléfono pues tenías que aprender a hacerlo, te ponía nervioso y tal. Seguramente a algunos de ustedes todavía les tocó hablar por teléfono en algunos lugares y no les gustaba o no les gusta. Creo que a la mayoría de mi generación, y obviamente para atrás nos pasó, de que, por ejemplo, queríamos pedir una pizza y mi mamá me decía, bueno, pues agarra el teléfono y llama. No, pero pídela tú. No, yo no quiero pizza, pídela tú. Ándale, mijito. Y pues ya yo todo penoso agarraba el teléfono, buscaba teléfono de casa, ojo, no había celulares. Buscaba en el directorio telefónico el número de Domino's Pizza o de Pizza Hut, que eran las únicas que existían en ese momento, y pues era llamar, preguntarle al señor si estaba bien, qué pizzas tenían y cuánto costaban y cuánto tiempo tardaban y todo eso, súper nervioso a mis, no sé, 10 años, 15 años.
En la actualidad, pues está súper sencillo. Simplemente entras a la aplicación, ya sea una de plataformas o a la misma página web de Domino's o de Papa John's o de Pizza Hut, y solamente con algunos clics y ya está lista para ser entregada. Esta innovación sucede a partir de empresas que están buscando precisamente nuevos mecanismos de entrega. Yo les comentaba hace un par de días, cuando hablamos de tecnología no nos referimos solamente al uso de herramientas electrónicas o eléctricas o maquinaria o equipos de este sentido, sino también a la forma de modificar los procesos para innovar. Originalmente el proceso implicaba que llamaras por teléfono o fueras a la sucursal de manera presencial. Pero en la actualidad eso ya no es necesario. No necesitas hablar con nadie para que te entreguen tu producto. Entonces, modificas el proceso a través del uso, en este caso de Internet, que es una oportunidad que te brinda la tecnología. Modificas el proceso también de elaboración del producto, ya que está automatizado el hecho de que te llegue el pedido y ya sabes qué ingredientes debe de llevar. Modificas también el proceso de elaboración en cocina, porque ya tienes bien estructurado, bien acomodado cada uno de los ingredientes que se necesitan. Y si ustedes han trabajado en una pizzería o han visto una pizzería, en cualquiera de los dos casos, habrán visto que siempre está todo acomodado en un lugar, para que a la hora de que se esté preparando, pues se haga lo más rápido posible. Y esa es la intención de la parte tecnológica. Bien. Hasta aquí entonces dejamos el tema de factores tecnológicos y ya con este aspecto hemos visto los 5 grupos de factores que hablábamos con el análisis CEPTA. Muchas gracias al equipo 4 por su exposición. A continuación vamos a estar platicando sobre cómo toda esta información que estuvimos platicando, que ustedes ya están conociendo, la podemos aplicar. Ya nos vamos de esa parte teórica, vámonos un poquito más a temas aplicados. ¿Cómo nos va a servir dentro de nuestra empresa todo esto que estamos aprendiendo? Pues bueno, les voy a mostrar en este caso un formato. Este formato básicamente lo creé yo a partir de distintos factores que se involucran una vez que estamos trabajando este tipo de temas y que facilitan el análisis de cada factor. Originalmente, un análisis CEPTA contempla solamente estos apartados. Establecemos un tipo de factor. Déjenme acomodar aquí para que se vea mejor esto. Establecemos un tipo de factor que puede ser social, económico, político, tecnológico o ambiental. Cualquiera de los CEPTA que ya conocimos, que ya platicamos. Después establecemos el factor como tal, cuál es ese elemento o esa variable que te puede impactar y de dónde obtuviste la información. ¿Por qué está diciendo que existe ese factor? Originalmente solamente se planteaban estos aspectos y ya. Pero a mí me gusta añadir algunos otros, como lo son el tiempo de impacto y el tipo de impacto. De manera que se nos forma una matriz o una tabla un poquito más amplia, pero que nos ayuda mucho más a tener un análisis más preciso de nuestro CEPTA. Y esta es la parte importante, es la parte interesante de todo lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. ¿Ok? Vamos a irnos a la parte básica de nuestro CEPTA. Tipo de factor, factor y fuente de información. Estos 3 aspectos son clave siempre. Los otros son añadidos que, repito, nos ayudan a que sea un poquito más sencillo el análisis. Pero bueno, tenemos los 5 factores, SEPTA, CEPTA, y ahora lo que hay que hacer es ir agregando factor por factor. ¿Recuerdan cómo lo hicimos con la MEFI? Que yo les preguntaba de una organización específica de la UPB que mencionaran aspectos positivos y negativos, en ese caso, fortalezas y debilidades. Pues bueno, acá se hace de manera similar. Lo que vamos a hacer es establecer o generar un análisis CEPTA para una empresa. Por ejemplo, podemos hacer un análisis CEPTA, digamos, para... ¿qué será bueno? Algo sencillo, análisis CEPTA para un restaurante. Restaurante. ¿Ok?
Vamos a hacer un análisis SEPTA para un restaurante. ¿Qué restaurante? Da igual, un restaurante de manera general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que empezar a buscar factores externos a ese restaurante que nos permitan saber si existen variables que pueden llegar a impactar de forma positiva o negativa a las operaciones de la propia empresa. Profe, no estoy entendiendo nada. Aquí va. Vamos a pensar en una cosa que pueda haber impactado a los restaurantes en el último año y medio. ¿Creen ustedes que exista algo que los restaurantes no pueden controlar, pero que les ha pegado bien fuerte en los últimos 19 meses? ¿Qué será? Por ahí ya lo están escribiendo en el chat. Correcto, bastante claro, ¿no? La pandemia por COVID, el COVID como le llaman muchos. Estamos hablando entonces de un elemento bastante importante que ha impactado a las personas, claramente, con la enfermedad y tal, pero también a muchas empresas. Y una de las más afectadas o impactadas, en este caso, son los restaurantes. Bien, entonces, tenemos un factor ya identificado. La existencia de una pandemia derivada del coronavirus. Coronavirus COVID-19. ¿Okay? Ya tenemos un factor aquí establecido. Ya lo encontramos. En este caso no lo tuvimos que buscar porque es conocido por todos. Todo el mundo sabe que existe una pandemia y que esa pandemia está afectando a todos los restaurantes desde hace 2 años o año y medio. Ahora bien, cuando hablamos de este factor, ¿dónde lo catalogarían ustedes? ¿Esto es un factor social? Es decir, ¿es un tema de la sociedad? ¿Es un tema económico, político, tecnológico o del medio ambiente? ¿En dónde acomodarían ustedes este factor? ¿En cuál quedará mejor? Puede pertenecer a varios, como comenta Ángel dentro del chat, ¿sí? Sin embargo, pertenece a uno en especial. ¿De dónde surge la pandemia? ¿De dónde surge la enfermedad? Surge porque una persona empezó a ponerlo de moda. Surge porque un grupo de personas se juntaron para querer que hubiera COVID en todo el mundo. Surge porque el dinero de la gente está provocando que haya COVID. Surge por una decisión de un gobierno para que todos tengan COVID en algún momento. No, como lo comenta Zúñiga, es un factor ambiental, como también ya lo comentaba Abraham antes. En este caso se trata de un factor plenamente ambiental. No es como que las personas lo creamos o lo controlamos a nuestra merced para hacerlo como nosotros queramos. No, es un factor que surge del medio ambiente, que ya existía y que de pronto apareció en los humanos y que se empezó a propagar. ¿Ok? Entonces, este caso lo tomamos, este factor, y lo acomodamos dentro de los factores ambientales. ¿Vale? Lo tenemos entonces ya establecido aquí. La existencia de una pandemia derivada del coronavirus COVID-19. Listo, ya tenemos nuestro primer factor. Ahora, como se lo decía hace un rato, este factor en particular no lo encontramos en ningún lugar. Lo que sucedió es que ya lo conocíamos y por ende lo planteamos. Pero de todas formas necesitamos establecer una fuente de información en la cual yo tenga claridad respecto a que esta información es de verdad, de que no la estoy inventando. Para poder hacer eso, necesito encontrar una fuente veraz, confiable, que muestre precisamente este factor o esta variable que yo estoy estableciendo. ¿Cómo lo hacemos para encontrarlo? Sencillo. Nos vamos a ir simplemente a buscar COVID. En este caso, pues bueno,
todo el mundo sabe que existe, y vamos a irnos a alguna página confiable. Por ejemplo, la página de Gobierno de México o el semáforo de coronavirus y tal. Vamos, por ejemplo, a esta de Gobierno de México, donde nos da datos, donde nos da información respecto a la pandemia como tal. Y aquí podríamos apreciar aspectos específicos de cómo se encuentra la pandemia en este momento, la información más reciente. Por ejemplo, aquí nos habla de la conferencia de prensa que se dio hace 6 días, la conferencia del 15 de octubre. Entonces vamos a entrar a esta nota, vamos a irnos al informe técnico y aquí nos va a mostrar precisamente cómo el coronavirus ha existido. Tenemos aquí la fecha desde marzo, desde febrero un poquito antes, desde principios del 2020 y cómo va en la actualidad, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Y después nos brinda datos de cómo está México por estados y nos brinda datos de cómo se ha ido incrementando la cantidad de personas contagiadas con este virus y toda la información necesaria para comprobar que realmente existe este factor. Entonces lo que yo voy a hacer es, acá en fuentes de información, establecer precisamente eso que acabo de encontrar. Entonces, recapitulando, estamos haciendo un CEPTA para un restaurante. Una de las cosas que más impacta a los restaurantes el día de hoy es que existe una pandemia. Y esta pandemia, yo compruebo o yo muestro que existe o doy la fuente de información estableciendo de dónde puedo saber que realmente es verdad o es verídico o es confiable. Vamos a establecer en este caso Secretaría de Salud de México, que es en este caso la página donde estoy sacando la información de Secretaría de Salud del Gobierno de México. Podríamos especificar también Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y tal, pero pues bueno, se entiende en todo caso. El año en que se encuentra esta información, o en el que se generó, mejor dicho, la información, este es del 15 de octubre del 2021. Entonces es información del 2021. Posteriormente establecemos el título del documento en el que encontré la información. En este caso se llama Informe Técnico Diario COVID-19 México. Ahí está. Y finalmente establezco la liga, el enlace directo a la información. Disponible en... Y pongo el enlace. Y ahí lo tenemos. Así acabamos de establecer nuestro primer factor. Oye, vamos a hacer un CEPTA para un restaurante. ¿Qué integraríamos? Pues bueno, para empezar, que hay una pandemia. Y ese hecho de la existencia de la pandemia, si tú no me crees, pues bueno, chécate la información de esta fuente confiable. Vamos a verla. Ah, ok, sí, aquí está precisamente. Ese dato nos dice que actualmente hay una pandemia que ha existido desde el año pasado y que pues puede afectar a una gran cantidad de personas y bla, 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 bla. De allí obtuvimos la información. Ok. Así vamos a ir construyendo nuestro análisis CEPTA. Establecemos factores que pueden llegar a impactar a nuestra empresa y la fuente de información de cada uno de esos factores. ¿Vale? En este caso, vamos a abrir esta otra información que por aquí corté tantito para ver qué más nos hace falta agregar. Primero, tenemos un apartado que denomino tiempo de impacto. Esto quiere decir en qué momento este factor que yo acabo de establecer podría llegar a pegarle a mi empresa, a impactar a mi empresa. Me va a impactar o me va a golpear o me va a afectar o me va a ayudar en el corto plazo, en el mediano plazo o en el largo plazo. Recordemos, corto plazo es menos de 1 año. Mediano plazo es entre 1 y 3 años. Largo plazo es muy en el futuro, de 3 años en adelante. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de este factor, la existencia de una pandemia derivada del coronavirus COVID-19, ¿en qué momento estará afectando este factor a mi restaurante? ¿En el corto, mediano o largo plazo?
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? En el corto, ¿Por qué en el corto? porque, bueno, ahora como se vio, luego, como dice Abraham, o sea, inmediatamente empezaron a reducir la capacidad de los restaurantes, muchos se cerraron y pues tuvieron que despedir empleados y todo eso. Entonces, por eso afecta inmediatamente. Exactamente, la afectación es inmediata en este caso. Para empezar, porque la pandemia no es como que en el futuro va a llegar, no, la pandemia ya existe y tiene existiendo desde hace año y medio. Entonces, ya me está impactando, ¿ok? En este caso, entonces, estamos hablando de que el impacto es corto plazo, inmediato, ya está sucediendo. Estamos durante la pandemia. De hecho, estamos más cerca de que se acabe la pandemia a que me impacte más adelante. Entonces, sí, efectivamente, en este caso sería corto plazo. Lo que hacemos con estos formatos es establecer un 1 allí para dejar bien en claro que se trata de corto plazo. Después, tenemos otro par de columnas a la cual denominamos tipo de impacto. En este caso, hay dos tipos de impacto. Puede ser un impacto positivo o un impacto negativo. ¿Qué creen ustedes? ¿La pandemia tiene un impacto positivo o negativo para los restaurantes? ¿La pandemia como tal ha tenido un impacto positivo o negativo para los restaurantes? Negativo, profe. Correcto. En este caso estamos hablando de un impacto negativo para la mayoría de los restaurantes. Ojo, quizá no para todos, pero vamos a pensar que para nuestro restaurante es negativo. ¿Okay? Porque nuestras ventas principales eran de los comensales dentro de nuestro restaurante. Pero después por COVID, pues la gente no sale, ya no se les permitía a los restaurantes abrir tan tarde o vender cierto tipo de productos y tal. Entonces, vamos a establecer en este caso negativo, como bien pusieron varios de ustedes dentro del chat. Muy bien. En este caso, entonces, ya establecimos el factor como tal, ya establecimos también un tiempo de impacto y un tipo de impacto. Y obviamente ya tenemos fuente de información bien clarita. ¿Vale? En este caso, lo que resulta es que ya concluimos nuestro primer factor. ¿Qué pasa con estos espacios en blanco que tenemos? Pues así se dejan, porque ya llenamos el de corto. Y este otro lo mismo, porque ya está en negativo. Si gustan, para que no se vea solo, le podemos agregar ceros para evitar que se vea tan solo, pero pues no es necesario. Solamente hay que marcar los puntos en donde va cada elemento. Esto que acabamos de hacer hay que hacerlo para llenar con todos los grupos de factores. Hay que encontrar factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos, ambientales y demás. Pero bueno, me dirán, profe, pero pues está bien fácil, debe ser un factor que todo el mundo conoce y está bien sencillo. ¿Cómo le hacemos si no conocemos qué otros factores hay? Pues bueno, les explico. Podemos hacer algo tan sencillo como simplemente buscar en Google. ¿Cómo buscamos? Podemos establecer simplemente situación actual de los restaurantes en México. Y buscamos información en fuentes confiables. ¿Qué es una fuente confiable? Una página de gobierno, una página de una empresa privada reconocida, una página de fuentes de información o de notas periodísticas o de investigación aplicada pero realista, verídica y que tenga datos certeros, no de un blog, por ejemplo. En este caso, hay una página, hay un resultado que me parece que es un blog que se llama
no me queda del todo claro si esta página es confiable. Por ende, pues tal vez no la tomaría en cuenta. Sin embargo, tengo acá otra que se llama Deloitte. Deloitte es una de las principales empresas a nivel mundial de consultoría en temas de finanzas, en temas de administración y en algunos otros tipos de aspectos. Entonces, Deloitte es una fuente confiable. Tenemos acá abajo Forbes, una de las revistas más prestigiosas en temas de negocios. Entonces, ambas publicaciones pueden ser consideradas para encontrar fuentes de información confiable. Vamos, por ejemplo, a esta nota de Forbes. En este caso es de mayo del 2020. Ya es bastante vieja, pero vamos a ver si existe algo que podamos encontrar. Por ejemplo, aquí nos dice, el 65% de los restaurantes en México morirá o tendrá alto riesgo de quebrar por coronavirus. En este caso es solamente una suposición. Morirá o tendrá alto riesgo. No me está diciendo algo con certeza. Es simplemente una suposición. Incluso me lo establecen entre comillas, porque no es algo que realmente sepan a ciencia cierta. Pero vamos a leer la nota, a ver qué nos dice. Nos dice que muchas empresas ya no abrirán, que luchen por salir, pero tienen alto riesgo de quebrar. Nos habla sobre algunos datos de la Canirac, de la cantidad de empresas de restauranteras que existen. Nos dice que la mayoría son MIPYMES y demás. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta nota es que la mayoría de las empresas han sufrido por el tema de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta nota que tenemos nos puede ayudar también a complementar las fuentes de información que teníamos en este otro caso. Podemos establecer entonces Forbes del 2020 que me establece precisamente esta nota. Ya me está ayudando a reforzar mis fuentes de información. Ya me está dando datos más específicos de la industria. Y lo mismo, establecemos de dónde obtuvimos esta información. Ahí lo tenemos. Entonces, en este caso ya tengo dos fuentes de información. Está excelente. Vamos a ver si puedo encontrar algo más que me ayude en esta nota. Por ejemplo, nos hemos mantenido con un mínimo de ventas, es decir, han sufrido, cosa que ya comentamos. Y acá nos habla de otra cosa importante. Los ingresos no son suficientes. Los únicos que han doblado sus ventas son aquellos que ya tenían bien diseñadas sus plataformas de comida a domicilio. ¿Okay? Dentro de este párrafo, ¿consideran ustedes que existe algún factor que podríamos tomar en cuenta? ¿Existirá aquí un aspecto importante que podría impactar de forma positiva o negativa a mi restaurante? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Nos dice, los ingresos no son suficientes, los únicos que han doblado sus ventas son aquellos que ya tenían bien diseñado sus plataformas de comida a domicilio. Es decir, ellos no están sufriendo, ellos han doblado sus ventas. Y nos da algunos ejemplos por ahí. En este caso, ¿qué podemos concluir? ¿Existe algún otro factor que podamos utilizar o no? Nos comenta Saulo, un factor tecnológico, que sería el servicio a domicilio. Más o menos, va por ahí. Sí es un factor tecnológico, pero el servicio a domicilio no es el factor, no es la variable. Para empezar, porque el servicio a domicilio puede ser un factor interno, algo que la empresa decide. Y recordemos que estamos hablando de temas externos, cosas que podemos aprovechar que no dependen a ciencia cierta de nosotras. Precisamente, Abraham lo comenta de forma más clara. Las plataformas o las apps que precisamente se refieren a reparto de comida. En este caso, eso es lo que vamos a establecer en nuestro CEPTA. Como ya lo decía al principio por ahí, me parece que era Saulo, si no me equivoco,
Saulo, sí, se refiere a un factor tecnológico. Y en este caso vamos a establecerlo como tal. Factor tecnológico, déjenme ocultar esto tantito para que podamos apreciarlo bien. Factor tecnológico, existencia de aplicaciones que ayudan en el reparto de comida a domicilio. Incluso entre paréntesis podemos establecer qué tipo de aplicaciones. Si estamos hablando de un restaurante en Ciudad Victoria, ¿qué empresas existen que reparten comida a domicilio? ¿Como cuáles podría poner como ejemplos? O en Victoria no hay. Existen varias. Incluso ya comentamos algunas hace rato. Podemos hablar de Uber Eats. Podemos hablar de Didi Food. Podemos hablar de Flipper. Y próximamente, tal vez en un mes o menos, estará entrando también a nuestra ciudad Rappi. Entonces, la existencia de aplicaciones que ayudan al reparto de comida a domicilio es un factor que existe en la industria. Yo no lo controlo. Yo no soy dueño de Uber Eats, ni de Didi, ni de Flipper, ni de Rappi. Sin embargo, puedo aprovecharlo. Por ende, es un tema externo que me puede servir, me puede impactar. Ahora, ¿de dónde saqué la información? De la página de Forbes o Forbes. Ponemos aquí la fuente de información. En este caso, pues bueno, el título de la nota es diferente de mi factor, sí, pero dentro de la nota se establece esto. Entonces, estamos bien. Ahora, ¿en qué tiempo me puede impactar este factor? ¿En el corto plazo, mediano plazo o largo plazo? ¿En qué momento me puede impactar de forma positiva o negativa este factor? ¿A corto, mediano o largo plazo? ¿Qué opinan ustedes? En el corto, mediano o largo plazo. Tal vez para definirlo mejor, podemos pensar primero en el tipo de impacto. El hecho de que existan estas apps, ¿es algo positivo o negativo? ¿Qué opinan? La existencia de apps como Uber Eats, Didi Food, Flipper y Rappi, ¿es algo positivo o negativo para mi restaurante? Positivo. Positivo, exactamente. Se trata de un factor súper positivo en la actualidad. Entonces, lo ponemos positivo. Ahora bien, ya sabemos que es un factor positivo, algo que nos puede ayudar. En este caso, estas aplicaciones me pueden ayudar de forma inmediata, o será hasta dentro de 1 año y cacho, o será hasta dentro de 3 o 4 años. ¿En qué momento creen que me pueda ayudar? Inmediatamente, como comentan por ahí. Lo dice Abraham, lo dice Siri. ¿Por qué inmediatamente? Porque esas aplicaciones ya existen. Es solamente cuestión de que yo me integre con ellos. Entonces sería también un factor que me impacta en el corto plazo. ¿Okay? Con esto entonces ya llevamos 2 factores. Uno ambiental y uno tecnológico. De esta forma vamos a ir llenando los demás apartados. Podríamos encontrar tal vez, no sé, digamos que en la otra nota que estábamos buscando, pensemos en esta de Deloitte, que habla de experiencias para el cliente. Y nos habla también de temas de pandemia, de COVID y cómo ha cambiado la forma en que se atiendan los comensales en los negocios después de COVID. En este caso vamos a pensar que en alguna parte de este texto nos menciona el autor que en la actualidad las personas desean un servicio más personalizado, sin embargo, con menos interacción con los meseros. Que se ha notado después de un estudio que las personas no quieren interactuar con los meseros, porque siguen teniendo miedo de un contacto de más y por ende un contagio de COVID. La gente se está cuidando más en los restaurantes.
Este caso lo estoy inventando, ojo, no quiere decir que sea real. Pero si fuera real, si existiera una tendencia de que las personas no quieren que haya meseros, ¿cómo lo catalogarían ustedes? ¿Como un factor social, económico, político, tecnológico o ambiental? Repetimos. Un estudio ha mostrado que las personas tienen, digamos que una tendencia al menor contacto humano con meseros en los restaurantes. Este factor, ¿en dónde lo acomodarían? ¿Es un factor social, económico, político, tecnológico o ambiental? ¿Qué opinan? Social. Social, muy bien, porque en este caso estamos hablando de tendencias de las personas, de forma de vida del consumidor, de la manera en que está trabajando el mercado. Correcto. Este factor sería un tema social. Entonces lo acomodamos en ese grupo. Vamos a ver. Factor social, ahí está. Esto me está impactando ya desde este momento en el corto plazo. Es un tipo de impacto, dependiendo de la empresa, lo podríamos considerar como positivo o negativo. En este caso, ¿cómo lo considerarían ustedes? El hecho de que las personas no quieren tener contacto con meseros. ¿Algo positivo o algo negativo? Cada uno me puede dar su explicación. A final de cuentas, deberíamos de establecer una fuente de información. En este caso sería Deloitte. Déjenme escribirlo acá. Deloitte, desde el año 2021. Tenemos el título de la nota, o de la página en este caso, que se llama Experiencias para el cliente, el ingrediente de los restaurantes en 2021. Y el enlace. En este caso lo copiamos y lo pegamos. Ahí está. Ya tenemos entonces la fuente de información. Ahora, para algunos restaurantes este factor podría considerarse como un tema positivo, porque eso significaría que requieren menos meseros. No hay ningún problema. O puede ser que para otros sea un factor negativo, porque gran parte de su negocio se basa en que los meseros sean cordiales y eso hace que los clientes consuman más en su negocio. Entonces, pues bueno, ya dependerá de cada empresa. Entonces, como podemos apreciar de este ejemplo, vamos a ir construyendo nuestra tabla añadiendo factores de diferentes tipos, estableciendo el tipo de impacto y el tiempo de impacto también, de tal forma que al final vamos a tener todo un listado amplio de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales que nos van a ayudar a realizar nuestro análisis externo de forma mucho más precisa. ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer, esto es en lo que van a estar trabajando en los próximos días. Mañana estaremos viendo otro ejemplo, también similar a este, para que se entienda todavía mejor. Pero también déjenme recordarles que necesitan tener una empresa con la cual van a trabajar todo esto, ¿ok? Si todavía no consiguen empresa por cualquier motivo, traten de conseguir una lo antes posible. No es necesario específicamente que vayan de manera presencial, no es necesario que vaya todo el equipo, en todo caso, pueden trabajar completamente en línea, ¿ok? Perfecto. Si alguien tiene dudas, preguntas o comentarios, se puede quedar al final. Para los demás, sería todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y participaciones. Que tengan un excelente día, noche, y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Profe, yo le quería comentar algo.
¿Qué onda, Ramos? Vi tu correo de hace rato. Ah, sí, sí, era eso. Ok, correcto, sí, no hay ningún problema, ya te agregué. Ok, está bien. Muchas gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego.